Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron el Día del Niño? Espero que lo hayan disfrutado mucho a pesar de que nuevamente nos tocó celebrarlo en medio del confinamiento. Pero gracias a Dios que nos permite hacerlo. Y escúchenme con atención en lo que les voy a decir. Valoremos la vida, la salud, el sustento y la protección divina de parte de nuestro Padre Celestial, antes de pensar en las cosas malas y tristes que pasan a nuestro alrededor, como el no poder salir de casita como lo hacíamos antes. Si lo hacen, descubrirán grandes bendiciones que Dios les da y que muchas veces no se dan cuenta. Bueno, hoy iniciamos con los temas relacionados al efecto del ministerio de Jesús en las personas, y la clase de hoy se llama Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Hace unas semanas hablábamos sobre este día tan especial en la cultura judía, y si lo queremos comparar con nuestras costumbres en el occidente, es el equivalente al día domingo de nosotros, el cual llamamos el Día del Señor, porque fue en un día domingo que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Hoy aprenderemos el verdadero significado de este día. La base bíblica de la clase está en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2 de los versículos 23 al 28. Ten lista tu Biblia, lápiz y cuaderno. Iniciemos con una oración por nuestra hermana Mari Guerrero y después nuestra maestra Maricruz nos contará la historia de los discípulos de Jesús. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Dios les bendiga. Espero que estén muy bien. Les invito en esta mañana a hacer oración. Les ruego que inclinen su rostro, que cierren sus ojitos para que no haya nada que nos distraiga y estemos muy concentrados en la oración al Padre Celestial. Señor, en esta mañana te damos gracias por permitirnos venir ante tu presencia. Gracias por ese privilegio que nos das. Gracias, Padre Todopoderoso, por nuestros niños, Señor, que ya están atentos para escuchar la clase de escuela bíblica dominical. Señor, en esta mañana te agradezco por cada uno de ellos, especialmente por nuestros niños nuevos, Padre, que han estado mandando sus textos bíblicos. Señor, te ruego que los bendigas, que les abras el entendimiento y que tu palabra, Señor, llegue a sus corazones con sabiduría de lo alto. Bendice a nuestras maestras de escuela dominical, úsalas con poder, Señor, para explicar tu palabra. Y que nuestros niños, Señor, sigan aprendiendo más de ti, que sigan creciendo en sabiduría y conocimiento de tu palabra, así como en estatura. Bendice sus hogares, Señor, suple toda necesidad espiritual, toda necesidad física, Señor, toda necesidad material, que no tengan falta de ningún bien. Ayúdales a vencer las pruebas, las luchas que vienen a su temprana edad, Señor. Bendice el hogar pues de cada uno de ellos, Señor. Y bendice a los maestros, bendice a los jóvenes, Señor, que hacen posible, Señor, estas transmisiones que lleguen a nuestros hogares, Señor. Y que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, a través de estos medios. Bendito Dios, que muchas personas vengan a los pies de Cristo a través de estas clases de escuela dominical, especialmente de nuestros niños. En tus manos los encomendamos. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Nuestra clase de hoy tiene como título Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Los fariseos eran hombres religiosos muy estrictos con sus leyes. En el día de reposo estaba prohibido realizar cualquier cosa que fuera trabajo. Estos hombres, llamados fariseos, no querían al Señor Jesús. Él les había dicho que eran hipócritas. Además, el Señor Jesús decía que Él era el Hijo de Dios. Por esto los fariseos decían que Jesús blasfemaba. Los fariseos querían sorprender a Jesús haciendo alguna cosa que no estuviera bien, y así poder acusarlo ante los tribunales. Tenían envidia porque el Señor Jesús lo seguía mucha gente que creía lo que Él les enseñaba. Un día sábado, en que el Señor Jesús y sus discípulos pasaron por unos sembradíos de cebada, sucedió algo que tú puedes descubrir si lees cuidadosamente los siguientes versículos que se encuentran en Marcos 2, del 23 al 28, y en esta lectura nos guiará nuestra compañerita Génesis.
Marcos 2, 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembradíos un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios, siendo habitar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. De acuerdo con las leyes de los judíos, la gente pobre podía tomar espigas de los sembradíos, pero no debía usar ninguna herramienta para cortarlas, porque si usaban herramientas se consideraba como un robo, pero si usaban solo las manos estaba bien. Los sembradíos se encontraban de tal manera que había una hilera de plantas y una vereda por donde se podía caminar, de manera que los discípulos de Jesús no iban estropeando los sembradíos. Caminaban por la vereda que estaba en medio. Seguramente ellos tenían tanta hambre que pensaron: no haremos mal si tomamos un poco de grano y lo comemos. Como iban de camino, entregaron las espigas con las manos para separar el grano de la paja. Al ver esto, los fariseos se enojaron mucho. Ellos decían que lo que acababan de hacer los discípulos era trabajo. Muchas gracias, hermanas. Los fariseos eran maestros de la ley judía que desarrollaron una estricta lista de actividades que no podían realizar para no violar el día de reposo, el cual fue establecido por Dios desde la antigüedad. El día de reposo inicia al atardecer del día viernes y termina al atardecer del día sábado. Se supone que en este día el pueblo judío no debe realizar ningún tipo de trabajo. Por ello crearon una lista de 35 actividades, entre las cuales está prohibido cosechar, caminar más de 2 kilómetros de distancia o inclusive sanar a una persona enferma. Cuando los discípulos frotaron las espigas con sus manos, lo consideraron como si estuvieran cosechando. De ahí que acusaron a Jesús y a sus discípulos de quebrantar el día de reposo. Jesús usó el ejemplo del rey David para señalar lo ridículas que eran las acusaciones de los fariseos. Jesús dijo que Dios estableció el día de reposo para nuestro beneficio, no para el suyo. Dios no se beneficia con que descansemos el día de reposo, pero al descansar y concentrarnos en Dios, nos recuperamos física y espiritualmente. Para los fariseos, las leyes sabáticas llegaron a ser más importantes que el propósito mismo del día de reposo. David y Jesús entendieron que la verdadera intención de la ley de Dios es promover el amor a Dios y a los demás. ¿Cómo se aplica esto a nosotros hoy en día? Bueno, chicos, nosotros, al no ser judíos, no estamos obligados a seguir sus leyes. Sin embargo, tenemos necesidad de apartar al menos un día a la semana para cultivar nuestra relación con Dios. Normalmente este día es el domingo, que llamamos el Día del Señor. ¿Por qué el domingo? Bueno, hay varias razones, pero ya las veremos en otra oportunidad. De esta enseñanza aprendemos lo que debemos hacer. El Día del Señor debemos dedicarlo a Él, ya sea que tengamos la oportunidad de hacerlo en familia o hasta solitos. Olvidarnos de todas las ocupaciones que tenemos durante la semana y dedicar nuestros pensamientos al Señor. Debemos honrarlo aprendiendo más de Él, alabarlo con nuestro canto, adorarlo con nuestra oración,
escucharlo al leer su palabra, todo para que nuestra relación con Él crezca y sea más fuerte. Además, preparémonos para estar listos este día para honrar a Dios. ¿Cómo? No dejando ninguna actividad pendiente en este día, haciendo todos nuestros deberes escolares y de nuestro hogar para que podamos concentrarnos en nuestras clases, cultos, actividades y no estemos pensando en que no hemos terminado de hacer la tarea. También debemos dormirnos temprano un día antes para no sentirnos cansados y con sueño. ¿Sale? Como actividad, contesta las preguntas dadas al siguiente caso de estudio. Felipe es miembro de un equipo de fútbol que jugaba los sábados por la mañana. Ahora han cambiado el calendario de juegos para el día domingo. A Felipe le encanta competir en este deporte, pero también quiere ser un fiel seguidor de Jesús. ¿Qué le sugerirías hacer a Felipe? ¿Qué cosas crees que son las que debe hacer el día del Señor? ¿Estas cosas las haces tú también? El texto a memorizar de hoy se encuentra en Marcos 2, versículo 27. La palabra de Dios dice así: También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos 2, 27. Me emociona mucho el hecho de que para Jesús es más importante nuestra necesidad humana que las mismas normas, reglas o leyes. En la Biblia leemos cómo Él alimentó, sanó, consoló, enseñó y ayudó a las personas siempre que lo necesitaban, fuera el día que fuera la hora que fuera, estuviera incluso cansado después de un largo día. Esto nos hace ver, chicos, que somos muy valiosos para Él. Muy bien, es un texto cortito pero muy significativo que nos habla del gran amor de Dios por nosotros. Apréndanlo de memoria y guárdenlo en su corazón. No olviden mandar sus participaciones lo antes posible. ¡Ánimo! Con mucha alegría damos paso a sus participaciones, chicos. Cada día nos sorprenden más. Que Dios los siga bendiciendo a ustedes y a sus familiares que se preocupan por su educación y crecimiento. Adelante. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida a causa de mí y del Evangelio la salvará. Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Marcos 8:35. Bye. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y de mi Evangelio la salvará. Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perdería, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Marcos 8:33. El que quiera salvar su vida la perderá. El que pierde su vida a causa de mí y de Evangelio la salvará. Marcos 8:35.
Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que todo pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida la salvará por medio del Evangelio la salvará. Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Marcos 8:35. Bye. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda a causa de mí y el Evangelio la salvará. Marcos 8:35. Muy bien, chicos. Es tiempo de orar antes de despedirnos. Oremos en actitud de reverencia. Bendito Señor y Padre Celestial, gracias le damos por la oportunidad que nos da de tomar esta clase y aprender más de la obra restauradora de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Gracias porque si no fuera por Él, por su palabra y por su ejemplo de vida, nosotros estaríamos perdidos y equivocados. Le rogamos que nos ayude a que nuestra adoración sea cada vez mejor y agradable delante de usted, que no busquemos cumplir por cumplir, sino que en nuestro corazón encontremos gozo al ir a adorarle sinceramente. Ayúdenos a quitar los pensamientos que nos distraen y a prepararnos debidamente para cultivar y fortalecer nuestra relación. Bendiga a nuestros niños de la clase y guíelos y mueva sus corazones para que desde su temprana edad ellos sepan elegir con sabiduría en lo que van a dedicar su tiempo. Guárdelos en el hueco de su mano y sosténganlos sin que ellos se aparten a un lado o a otro. Se lo rogamos en el santo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hemos terminado por hoy. Así como aprendimos hoy que debemos prepararnos para estar en comunión con Dios al menos un día a la semana, haz el propósito de prepararte esta semana y estar listo para el próximo domingo, sin ningún pendiente o preocupación. ¿Sale? Si el Señor nos presta vida y salud, el tema de la próxima clase será el buen samaritano. Esta es una hermosa historia que muestra el amor de Dios para con nosotros y nos habla sobre cómo debemos reflejar ese amor que recibimos, amando a nuestro prójimo también. No faltes. Deseamos que tengas una excelente semana y que te vaya muy bien. Pórtate bien, lee tu Biblia y no dejes de orar todos los días. Dios te bendiga. Hasta pronto.